Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con este curso de MATLAB. Hoy vamos a hablar sobre cómo voy a generar una función. Tenemos que aclarar en este caso que en MATLAB habíamos dicho que existen comandos y existen funciones. Las funciones tienen nombres específicos que nos permiten realizar pues como su nombre lo dice, como alguna función, pero en este caso la función devuelve un resultado. Ejemplo, voy a ir aquí a mi ventana de comando y voy a ejecutar, por ejemplo, voy a poner aquí, voy a crear una variable que se llama A, que sería una matriz de tipo magic, sería 4. Y si yo ejecuto la función max requiere un argumento de entrada. El argumento de entrada sería en dónde voy a buscar ese número más grande. Entonces lo ejecuto y me devuelve, en este caso, el número más grande de fila, ¿no? Bien, es una función. Entonces alguien la programó. Entonces en el multiverso de archivos que componen este programa de MATLAB, existe un archivo que se llama max. MATLAB manda a llamar, le envía ese dato de A y ese archivo ejecuta un código tal que me devuelve el resultado que tenemos en pantalla. Bueno, lo que vamos a aprender a hacer hoy es justamente generar nuestro propio archivo de una función. Bien, entonces, ¿cómo hago ese archivo de mi propia función? Para eso voy a darle clic aquí en nuevo y voy a seleccionar una función nueva. Entonces, una función nueva se ve más o menos como esto. Si ustedes observan, este es el mismo editor de generar los scripts. De hecho, por ejemplo, si yo aquí le doy nuevo y puedo generar un script completamente en blanco, la diferencia entre un script y una función, como la que aparece acá, es que el script tiene que iniciar con la palabra reservada function. No puede iniciar con CLC, no puede iniciar con clearAll, no puede iniciar con... Tiene que iniciar específicamente con la palabra reservada función. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la creamos otra vez? Bueno, yo le puedo dar aquí nuevo. Dentro de los nuevos le puedo dar nueva función. Y la única diferencia es que aquí con la nueva función me va a poner este código en automático. O la puedo yo generar aquí de cero. Bien. Entonces, ustedes observan aquí ya en el esqueleto que nos da MATLAB de la función, nos permite poner argumentos de salida y argumentos de entrada. Cuando yo voy a poner múltiples argumentos de salida, utilizo esta sección de aquí, los corchetitos, y me va a generar un vector con los resultados. Por ejemplo, este vector con los resultados yo lo voy a llamar, le voy a poner A. En este caso, A contiene el resultado de la función, lo que sea que vaya a ser la función. Y podría borrarle los corchetes en el caso de que A fuera un elemento único, es decir, solo voy a tener un argumento de salida. Sin embargo, yo lo voy a dejar ahorita, voy a generar una función que tenga un único argumento, que es exactamente lo mismo, si los pongo o no los pongo si tengo uno, si tengo más de uno, lo tengo que poner los corchetitos. Y luego, ¿cómo se va a llamar mi función? Esta es una parte muy importante, es la parte más importante de generar una función. El nombre que yo ponga aquí en esta sección tiene que coincidir con el nombre del archivo. A ver, para ejemplificar esto, yo voy a crear un código que tome un número y lo eleve al cuadrado. Sencillito. Entonces, a este archivo le tengo que poner un nombre para realizar esa función. Por ejemplo, la función max se llama así max y tiene un nombre tal
nos permite tener una idea de que va a calcular el máximo. Entonces, por ejemplo, yo a mi función le voy a llamar cuadrado. ¿Por qué? Porque quiero, se puede llamar f, g, h. Lo único que no puede es llamarse con un nombre reservado MATLAB. Es decir, yo no le puedo poner esta función CLC o no le puedo llamar max. Entonces voy a confundir a MATLAB. Entonces va a haber dos archivos, así. Bueno, lo voy a llamar cuadrado. Y los argumentos de entrada, bueno, pues lo que yo voy a poner aquí como argumento de entrada sería mi variable x. Ahí está. Y voy a salvar mi archivo. Fíjense qué pasa cuando yo le doy salvar. Observen que el nombre sugerido es cuadrado. ¿Por qué? Porque ese nombre tiene que tener mi archivo si yo quiero que coincida con el de aquí. No le puedo cambiar el nombre. Este no se puede llamar cuadrado 1 y este cuadrado porque entonces no va a haber coincidencia entre el nombre que yo le puse a la función y luego MATLAB lo va a ir a buscar y va a decir, ah, caray, no está, no se llama igual. Bueno, le voy a poner cuadrado. Lo voy a guardar en el escritorio. Ahí está, va a estar guardado. Ok. Eso es muy importante. El nombre tiene que ser igual. Ahora dice, pues diga en general qué es lo que hace cuadrado. Entonces yo voy a poner aquí. Estos comentarios no son indispensables, sin embargo vamos a observar cómo ayuda al usuario, ¿no? Yo voy a poner aquí cuadrado es una función que permite tomar un valor o arreglo x y elevarlo al cuadrado. ¿Vale? Ahí está. Voy a borrar todo lo demás que venía por acá. Ahí está. Tal vez lo voy a poner aquí y todo esto de acá lo voy a borrar. Voy a poner aquí considera que el valor de x puede ser un arreglo multidimensional. Ahí está. Estos son como los comentarios, ¿no? Que se tienen. Yo le estoy dando al usuario una idea de qué es lo que va a hacer mi función. Y entonces voy a salvar aquí. Voy a hacer algo debido que me va a ayudar a enfocar o a poner en el cuadro a mi función en MATLAB. Voy a correr mi función. Y le voy a dar, ahora sí le voy a dar específicamente change folder. Entonces voy a darle change folder. Ahí está. A ver. Pues aquí dice, pues cuadrado. Pues ahí está. No hizo nada. Voy a ir aquí al current folder. Entonces observen lo siguiente. Yo aquí tengo varias cosas de mis archivos. Observen aquí, tengo esta función que se llama cuadrado. Observen claramente o de cerca el iconito que tiene cuadrado. Y entonces dice f de x. Los scripts en MATLAB normalmente no tienen ese icono. ¿Por qué? Porque no son propiamente una función, sino que simplemente un código que yo estoy creando para ejecutar algo. En este caso, esta función cuadrado se va a poder utilizar o lo podría utilizar cualquier otra persona y no necesariamente el código que yo tenga ahí en esa función tiene que estar en mi script. Simplemente lo puedo mandar llamar. Como por ejemplo, nosotros mandamos llamar Max a ponerla en nuestro command window para que ejecute algo. Yo no tengo que tener el código de Max dentro de mi código. Solo basta con poner el nombre de la función. ¿Me explico? Bien. Entonces, a ver, aquí en pantalla, voy a borrar mi pantalla y voy a escribir cuadrado. Y voy a abrir mi paréntesis y voy a esperar. Observen que ahora MATLAB ya contempla a mi función que se llama cuadrado. Y me dice lo que sigue es poner la X, el argumento de entrada. Voy a dar clic aquí en más ayuda. Entonces aquí me dice cuadrado, porque así se llama, ¿no? Y aquí observen que me aparece
comentarios que yo puse en mi script. ¿Por qué? Porque estoy generando la ayuda para el usuario. Esto está muy padre. Bueno, ahora sí. ¿Cómo funciona entonces? Voy a decir, a ver, el argumento de salida es A, ¿no? ¿Qué va a haber en A? Pues voy a tomar a la X que venga y la voy a elevar al cuadrado. Y algo muy importante, estoy poniendo el operador punto aquí. Porque X podría ser un solo numerito, entonces no importaría, yo podría borrar este puntito. Pero también podría ser un arreglo. Es decir, ¿qué pasaría si X fuera un vector? Y pues lo va a elevar al cuadrado, pues no va a haber coincidencia ahí en el tamaño del vector para poder hacer la multiplicación y se va a volver un caos, ¿no? Y en realidad lo que yo le estoy dando a entender al usuario es que va a tomar un número y lo va a elevar al cuadrado, ¿no? Bien, entonces ahí está. Voy a guardar aquí. Vean que yo estoy el argumento de salida con el argumento de entrada, es decir, esta es aquí la variable dependiente y esta es la variable dependiente. Vamos por acá. Listo. Voy a subir un poquito mi end. Ahí está. Salvo. Ok, entonces voy a mandar llamar cuadrado. ¿Qué es lo que le tengo que dar a cuadrado? Ah, es un número para elevar al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, 2. Entonces ejecuto y me dice respuesta 4. Algo muy importante. Voy a ir aquí al workspace. Bueno, ahí voy a borrar mi workspace. Voy a poner clear all. Voy a poner un CLC. Voy a empezar en blanco otra vez. Voy a mandar llamar a cuadrado con 2. Ejecuto. Observen que acá en el workspace no existe A. No existe X. Lo único que existe es la respuesta a la función en la variable answer. Genera automáticamente MATLAB para cualquier función, ¿no? Ahora, otra cosa sería, por ejemplo, que R fuera igual a cuadrado de 2. Bueno, voy a poner un número diferente, por ejemplo, 3. Ejecuto. Aquí, ahora sí, el valor que se obtiene de la función se guarda ahora sí en la variable R. Pero no existe A, no existe X. Estas variables que están dentro de esa función que yo creé son totalmente invisibles para el usuario. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, aquí voy a poner aquí en CLC. Mi función cuadrado la voy a guardar aquí en D, que se llama cuadrado. También puede contener un vector. 1, 2, 3, 4. Ahí está. No hay ninguna limitante, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, yo podría tener A igual a magic de 3. Ahí está. Y voy a mandar llamar a cuadrado, la voy a guardar en D. Sería cuadrado de A. Eleva al cuadrado todos los números. Ahí está. Y entonces había una variable A aquí, pero también había una variable A acá. No importa. No importa que estas variables que están aquí adentro no tocan o no existen acá. ¿Por qué? Porque no están en el workspace, simplemente por eso. Recuerden que nosotros dijimos todas aquellas variables que podemos utilizar son las que están en el workspace. Bien. Entonces, el ejercicio sugerido es que ustedes creen funciones. Vamos a crear al menos 5 funciones utilizando esta manera, ¿no? Las partes clave, los argumentos de salida van de lado derecho, los argumentos de entrada van del lado izquierdo, los argumentos de salida se identifican con los corchetitos, los argumentos de entrada van con los paréntesis, el nombre que tiene debe de coincidir con este nombre y además tengo que ver aquí en el current folder la función tiene que estar agregada en MATLAB, si no, no la veo, no existe. Bien. Espero que
haya sido de utilidad esta pequeña sesión. Hasta luego.